Hola, bienvenidos a este vídeo introductorio de la unidad 2 de la asignatura Desarrollo de habilidades lingüísticas y lectoescritoras. Lo que vamos a ver en este vídeo, en esta unidad, es cómo llevar el lenguaje oral a la escuela infantil, a nuestras aulas. Entonces, como podemos ver, ahora el lenguaje es forma parte de los contenidos de una de las áreas oficiales del currículum. Pero esto no siempre ha sido así, es una inclusión relativamente reciente, pues está en el currículum oficial desde 1990, que fue cuando entró en vigor la LOGSE, la Ley Orgánica del Sistema Educativo. Entonces, luego en el 2006 comenzó la LOE y no lo han quitado precisamente porque han visto la importancia que tenía. Pues de 0 a 6 años, que muchas personas se creen que este currículum atañe solamente a los de 3 a 6, en realidad es de 0 a 6 años. Esta etapa se ha visto que es una etapa realmente educativa, ¿vale? No solo asistencial, como puede aparecer en algunos sitios o como puede tender la gente todavía a pensar, que nosotros lo que hacemos es asistir o atender a las necesidades básicas de los niños, como la alimentación o la limpieza. Bueno, eso también lo hacemos porque, claro, ellos no lo pueden hacer por sí solos, pero lo que realmente hacemos y de lo que se trata en las aulas es de que todo tenga un sentido educativo, ¿vale? Luego también antes se hablaba de una etapa preescolar, como si esta etapa de 0 a 6 no fuese escolar, sino pues como mal llamaba mucha gente y todavía sigue llamando, las guarderías, ¿no? Es que a los niños no les guardan y que tanto daño hace esta palabra y esta connotación. En realidad, esta etapa es preobligatoria, es decir, todavía no es obligatorio que les lleven los niños al colegio. Si no les llevan, nadie va a ir a su casa a sacarles y a meterles en una escuela, pero no es preescolar, ya es una etapa escolar, ya es una etapa educativa. Y por otro lado también otro nombre que hace bastante daño a lo que significa la educación infantil es ese aula nido, ¿no? En el que parece que van los bebés, están dormiditos y luego cuando se despiertan les damos de comer, les cambiamos el pañal y otra vez les volvemos a dormir o les calmemos para que no lloren, pero eso es todo lo que se hace durante el día. Y en realidad lo que tenemos es un aula de bebés, sí, eso es, en la primera edad en la que se incorporan pueden tener desde 4 meses hasta un año o un año y pico, pero no por ello estamos haciendo todo el rato labores de cuidado, supervisión o nutrición e higiene, ¿vale? Entonces, precisamente por estos tres descubrimientos, por así decirlo, la ley de 1990 y empieza a legislar en educación infantil e incluye el lenguaje oral entre estos contenidos, pues se dan cuenta de que uno de los aprendizajes más importantes se llevan a cabo a través del lenguaje, ¿no? Como hemos visto en la unidad 1. Además, es muy necesario tanto el discurso como la conversación oral para que todos los demás aprendizajes se lleven a cabo. Entonces, es imposible estar intentando trabajar una serie de contenidos si no hacemos uso del lenguaje oral. Y por otro lado, el lenguaje oral, como hemos visto, es el instrumento del pensamiento. Entonces, porque, claro, a través del lenguaje lo que el niño hace es concretar eso que está pensando, lo exterioriza, por tanto, de esa forma facilita su ordenación, planifica todo lo que puede llevar a cabo. Entonces, la importancia suma que tiene el lenguaje no tenía que tener otro lugar si no era dentro del currículum precisamente de educación infantil, donde se dan los aprendizajes más importantes de la escolaridad, aunque sea una etapa preobligatoria. Entonces, aquí he dejado una infografía de lo que va a influir en el lenguaje, es un poco lo que hablábamos también en la unidad 1. Pues el lenguaje del niño bebe, ¿no? O se nutre por un lado, de las interacciones comunicativas que tenga con su entorno, con las personas de su entorno, con esa cantidad de oportunidades que se le dé
para poder comunicarse, de esa calidad que tengan estas interacciones. Si nosotros al niño solamente nos dirigimos para contestarle a una pregunta o para darle una orden o para decirle monerías, ¿no? De cucu y cosas así. O, sin embargo, si mantenemos con él conversaciones y nos interesamos, le hacemos preguntas y esperamos a que nos conteste y luego a esas respuestas nosotros le vamos dando un feedback, pues claro, la calidad de las interacciones irán haciendo y conformando una riqueza mucho mayor del lenguaje de ese niño. Y luego también el interés que nosotros mostremos hacia él, no solamente hacia su lenguaje y hacia la mejora de este, sino el interés que mostremos hacia el niño, ¿no? Lo veíamos en la unidad 1, que esos cuidados, esa atención y ese cariño con el que tratamos al niño en realidad favorecen y mejoran y nutren el lenguaje entre otras cosas, claro, como la seguridad afectiva y la autoestima del niño, pero también favorece ese lenguaje. Por otro lado, también influye pues el ambiente en el que se mueve, el entorno, el nivel sociocultural y económico en el que se mueve. Veremos que tiene una forma de hablar distinta a otro que se mueva en un ambiente diferente. Luego también hay características personales del niño que son las que van a influir, porque muchas veces podemos decir, vamos a ver, si tenemos, pongamos el caso, dos hermanos gemelos de la misma edad, ya que son gemelos, que están en el mismo ambiente, ¿cómo puede ser que uno hable y el otro todavía no haya empezado a hablar? O ¿cómo puede ser que uno tenga esta riqueza léxica y el otro no? O que uno cometa incorrecciones y el otro no. Bueno, pues porque también tenemos los factores individuales de la persona que también priman en este caso. Por un lado estará el carácter que tenga el niño, por otro el interés que pueda mostrar él de forma innata hacia el lenguaje, la curiosidad que tenga y las necesidades, porque las necesidades, aunque si volvemos otra vez al ejemplo de los gemelos, no pueden o no tienen por qué ser las mismas, ¿vale? Puede ser que uno tenga necesidad de expresarse desde bien temprano y otro sea más introvertido y no tenga esa necesidad y por tanto se esfuerce más en otras cosas, ¿vale? Y luego, por último, también va a influir la familia. ¿La familia en qué ámbitos? Bueno, pues la posición que ocupa dentro de la familia es bastante constante, porque no es lo mismo ser hijo único a ser el quinto, a ser el tercero, al ser el segundo. No se habla, aunque los padres intentemos tratarles a todos igual y dedicarles a todos la misma cantidad de tiempo, eso es verdad que lo podemos conseguir, pero no es lo mismo un niño que se cría eh, solo, por así decirlo, aunque tiene al resto de su familia, a un niño que tiene a su alrededor hermanos pequeños y hermanos mayores, o a un niño que tiene solamente hermanos mayores o solo hermanos pequeños, ¿vale? No escucha las mismas conversaciones, no tiene las mismas oportunidades de conversación. Luego también el estilo familiar, si es un estilo democrático en el que todos participan o un estilo más autoritario en el que los padres deciden y los hijos tienen poca oportunidad de decidir o de votar. Y luego también, bueno, el número de miembros que iba un poco en la línea de la posición que ocupaba, o la relación que hay entre los miembros, pues también esto tiene mucho que ver con el estilo familiar. ¿Vale? No es lo mismo una relación jerárquica a una relación democrática, como os decía antes. No se relacionan igual los hermanos, ni los hermanos con los padres, ni los hijos. Entonces también esto va a influir. Y luego otro tipo de cuestiones afectivas que se dan en la familia. Pues hay familias que prefieren demostrarlo en cualquier lugar, hacer muestras de cariño. Hay otros que prefieren guardar tanto los halagos como los aspectos negativos para comentarlo dentro de casa, en la intimidad de su hogar. Un poco todas las cuestiones que tengan que ver con la comunicación dentro de la familia, pues tendrán también que ver con el lenguaje oral de ese niño. Entonces, vamos a ver lo que sería ya el lenguaje oral en la escuela infantil. En el primer ciclo, de 0 a 3, lo que tenemos y prima y puede condicionar un poquito los 3 cursos que tenemos por delante son el periodo de adaptación.
Estos periodos de adaptación son momentos muy intensos en el plano afectivo, tanto para los niños como para los padres, como para nosotros los maestros. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque esto realmente media e interfiere en la comunicación que vamos a tener. No es lo mismo un aula de primaria en la que el niño entra ya sin miedos, sin vergüenzas y directamente desde el primer día a hablar con la profesora o con el profesor, a jugar con sus compañeros y a establecer conversaciones, a este primer ciclo en el que, bueno, los periodos de adaptación además se dan primero tras las vacaciones de verano y luego tras las vacaciones de Navidad y luego tras las vacaciones de Semana Santa, ¿vale? Entonces son 3 periodos en los que hay una carga afectiva bastante importante y que por tanto va a provocar que haya momentos de menor comunicación o más ausencia de atención porque están echando de menos a la mamá o al papá o a los hermanos, a la familia o a su casa. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta que también nosotros podemos aprovecharlo para establecer relaciones afectivas con ellos y de forma que no perdamos riqueza en estos ámbitos a pesar de los periodos de adaptación. Luego, si hablamos del aula de bebés, pues la mayoría, o casi prácticamente la totalidad, no habla. Como veíamos en la unidad 1, todavía están en la etapa preverbal, pero sí que se comunican, como veíamos. Entonces, ahí es fundamental nuestra labor, pues como veíamos, la labor del principal cuidador, que en este caso en la escuela somos nosotros, es la que va a hacer a través de la riqueza de comunicaciones y esos feedback que le ofrezcamos, que ese lenguaje sea más o menos amplio o más o menos competente este niño en el plano del lenguaje. ¿Vale? Entonces, sobre todo lo que nosotros debemos tener en cuenta es que él tiene la necesidad de estar cómodo y seguro en nuestra aula con nosotros para poder aprender, ¿no? Y para poder, en este caso, ya que estamos hablando del lenguaje, para poder interactuar y comunicarse. Entonces, también será muy necesario que nosotros tengamos una comunicación fluida y cercana con la familia para que vayamos todos a una, como Juan de Ovejuna, ¿no? Para que todos sepamos lo que hacen los otros en el momento en el que el niño no está, no está con nosotros, para poder tener intersubjetividad entre nosotros, como veíamos en la unidad 1, que era tan importante esos contextos compartidos. Pues en este caso, claro, nos tendremos que coordinar con ellos. Luego también en la ratio profesor-alumno pues va a tener un papel crucial. No es lo mismo que estemos en el aula de, bueno, voy a dejar ya el aula de bebés, vamos al aula de 2 años. No es lo mismo que tengamos en el aula de 2 años a 15 niños solo para nosotros, a que estemos a lo mejor repartidos 10 y 10 o 15 y 15 y 20 y 25, ¿no? También eso es muy importante, pues no se atiende igual y no se satisfacen igual las necesidades de las que hablábamos antes, tanto afectivas como relacionales. Luego, los momentos de alimentación, higiene y sueño y por supuesto el de juego serán todos esos ámbitos en los que nosotros podemos aprovechar para poder comunicarnos, es decir, todos los momentos del día con nuestros niños, con nuestros alumnos serán propicios para favorecer esta comunicación. Y luego también pues hay situaciones más comunicativas que otras, por ejemplo, las entradas, las salidas, los conflictos, las explicaciones, pues esas son situaciones eminentemente comunicativas. Pero bueno, que tengamos en cuenta que lo podemos hacer en todas las situaciones que se dan durante el día. Luego, si ya hablamos del segundo ciclo, ¿no? Ya cuando son un poquito más mayores, que hablamos de niños de 3, 4, 5, 6 años, pues tenemos que tener en cuenta, pues muchos centros lo que dicen es, y además en sus propagandas y lo que proponen es un poco un imposible o un difícil para la mayor parte de los niños, pues dicen que van a practicar la lectoescritura desde los 3 años, ¿no? Desde este segundo ciclo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que necesita un niño antes de iniciarse en la lectoescritura o para poder iniciarse en la lectoescritura. Por un lado, necesita dominar el lenguaje descontextualizado.
si nos vamos al desarrollo de la comunicación de la unidad 1, vamos a ver que esto puede que no se haya dado todavía hasta los 6 años. Luego, que el niño haya dominado la relación de causalidad, es decir, por qué pasan las cosas, y de formulación de hipótesis. Si nos vamos a la psicología del desarrollo, esto a veces no pasa hasta los 6-7 años. Luego, que el niño domine un vocabulario específico en cada una de las áreas curriculares, en las 3 áreas curriculares. Como hemos visto también, es posible que las primeras palabras no se hayan iniciado hasta los 4 o 5 años y además sean muy restringidas. Luego, también, sobre todo para escribir, es necesario dirigirse a un interlocutor imaginario, es decir, dirigirse a un personaje ausente, lo que también es complicado en estos momentos, y utilizar un lenguaje abstracto. Estos son los requisitos que debería cumplir un niño para iniciarse en una lectoescritura, ya en un aprendizaje de lectoescritura serio, de saber lo que está leyendo y saber lo que está escribiendo y lo que quiere escribir y comunicarlo a través del grafismo. Imaginaos si estamos yendo un poco en contra de la psicología del desarrollo normal del niño. Entonces, ¿qué es lo que sí que podemos hacer nosotros en el segundo ciclo en el ámbito lectoescritor? Bueno, pues mientras estos desarrollos se producen, que como os comentaba en la unidad 1, es como obligar a un niño a que le salgan los dientes, no podemos hacer nada porque maduren, pero sí que podemos ir practicando poco a poco estos ámbitos. Entonces, lo que iremos haciendo es, sobre todo, dar buenos feedbacks en las conversaciones que tengamos y pedirles que precisen de forma lingüística lo que han vivido, ¿no? Sobre todo eso, fomentar el diálogo, la conversación y la comunicación en todas las oportunidades que tengamos en el aula, para que esto que necesitamos para que ellos lean y escriban se vaya desarrollando con normalidad en estos niños, porque lo que está claro es que si por un lado presionamos, no se va a desarrollar con normalidad y luego tendremos una dificultad de aprendizaje en los primeros cursos de primaria que nadie sabrá de dónde ha aparecido. Ya tenemos la razón. O si no forzamos ese desarrollo, pero sí que lo pasamos por alto, no sabemos si lo tiene o no, pero nosotros aún así le decimos que lea y que escriba, lo que hará al final será decodificar el texto escrito, lo que no quiere decir que esté leyendo, sino que está decodificando una serie de símbolos arbitrarios, como veía, pero sin darle un sentido, es decir, no saben lo que pone, y de ahí que la mayor parte es mucho, pero de ahí que muchos niños pasen a primaria, incluso a cursos superiores, sin comprender lo que ponen los textos. Esto se debería a una mala praxis y que por otro lado escriban exactamente igual, sin saber exactamente lo que pone. Ellos tienen una cosa en la cabeza y tú dile, escríbelo, y veréis que hay muchos niños en primaria que no lo saben hacer. ¿Por qué? Tienen un correcto grafismo, tienen una letra adecuada, sabemos lo que ponen, pero se les da mucho mejor la copia o el dictado que el texto libre. No saben escribir lo que tienen en el pensamiento y eso es porque le falta justo esta parte. Entonces, lo que sí que se puede hacer desde infantil para que no haya problemas en la etapa escolar obligatoria, conversaciones y precisión, ¿vale? Entonces vamos a ver esa riqueza en la que nosotros podemos influir. La selección de los contenidos siempre tendrían que llevar un objetivo general que es, por supuesto, el desarrollo del lenguaje. Entonces, ¿qué 3 funciones deberán tener los contenidos y las actividades que nosotros llevemos a cabo? Pues por un lado, una función comunicativa, es decir, nosotros usamos el lenguaje, además de otros tipos de comunicación, para comunicarnos. Cuando alguien nos quiere pedir pues ir al baño o agua o levantarse o coger un material o cambiarse de rincón, por ejemplo, siempre que nos lo pidan a través del lenguaje con propiedad. Luego, la función representativa, pues nosotros tendremos que pensar actividades en las que ellos puedan utilizar el lenguaje de forma que ordenen su pensamiento, que planifiquen, que cuenten, que secuencien, ¿no? De forma que utilicen el lenguaje también como esa planificación del pensamiento que
de la que hablábamos. Y por otro lado, también será muy favorecedor para el lenguaje oral la función lúdica, ¿no? El jugar con el lenguaje, esos juegos que podemos utilizar, que además a ellos les encantan, para mejorar el lenguaje y de otra forma también para divertirse, ¿no? con el lenguaje. La segunda parte del libro del niño que habla precisamente contiene un montón de actividades y de juegos para practicar todos estos aspectos. Entonces yo creo que ahí, si no tenéis experiencia y no se os ocurre ninguno, ese manual os puede ayudar bastante en este aspecto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con esos objetivos que nosotros vamos a fijar, con esas actividades? Por un lado, aprenden la gramática, como la articulación de los sonidos, la articulación correcta, la morfología, la sintaxis, y aumentan el léxico de una forma casi sin darse cuenta, como decíamos, inconsciente y lúdica. Además, practican reglas sociales, no solamente las convencionales, sino también de participación, pues pedir y esperar el turno, los gestos que se le pueden añadir a la conversación, al lenguaje oral para hacerse entender, y luego también que el lenguaje lo van utilizando como sistema del desarrollo del pensamiento. Entonces, todo lo que podamos fomentar ese desarrollo del pensamiento a través del lenguaje mucho mejor, pues estaremos ayudándoles a madurar, ¿no? Como os comentaba. Entonces, las situaciones educativas en las que nosotros podemos aprovechar, a ver, todas las situaciones conllevan lenguaje, pero aquellas en las que nosotros podemos aprovechar para favorecer el desarrollo del lenguaje. Pues las actividades de hábitos y de rutinas, que a la llegada siempre tengamos una serie de saludos, ¿no? Es decir, siempre buenos días, buenas tardes, yo qué sé, si vienen del recreo, hola chicos, que ninguna entrada se quede sin un saludo, para que ellos se acostumbren a que cada vez que entran en un sitio tienen que saludar, ¿no? Las despedidas igual, hasta mañana, pasadlo bien, tened cuidado, abrigaos, yo qué sé, que siempre que se despidan tengan también su fórmula. Luego los momentos de orden, pues hay veces que a lo mejor damos unas palmadas y ellos ya saben que eso quiere decir que tienen que recoger, pero mucho mejor pues si utilizamos la cancioncilla de recoger, o si explicamos, bueno, ahora ponemos todos los lápices en su bote, lo dejamos todo en la estantería, ¿no? Si vamos dando instrucciones, a ellos también les ayuda a conocer, a estructurar esas frases. Luego los momentos de higiene, que parece que es simplemente higiene y ya está. Bueno, pues no. Si les estamos cambiando el pañal, si les estamos ayudando a lavarse las manitas, si les estamos diciendo que se tienen que limpiar la boca porque acaban de llegar de comer, todo eso les está ayudando a ampliar el léxico en cada una de las áreas. Luego el momento de la alimentación, igual. Oye chicos, comed con la boca cerrada, utilizad los cubiertos, no os olvidéis de limpiaros bien, poneros el babero, ¿no? Todo lo que está relacionado con estos momentos son momentos muy ricos de conexión entre el maestro y el alumno. Os está escuchando con plena atención la mayor parte de las veces y les estamos ayudando con el lenguaje. Luego las convenciones de los actos sociales, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola y adiós, o por favor y gracias. Luego el juego que puede ser en el juego organizado, pues vamos dando una serie de instrucciones, pero también tiene que haber un juego libre, un juego simbólico. El juego simbólico es riquísimo en lenguaje, puesto que le vamos poniendo distintas situaciones. Simplemente con coger un teléfono y darle otro teléfono a él, podemos establecer conversaciones de lo que queramos. Y eso, para niños que a lo mejor son más tímidos o que no quieren hablar, pues nos va a dar mucha riqueza. Luego las clasificaciones, la ordenación, la seriación. Chicos, este triángulo, ¿cómo es? Grande. Vamos a coger un triángulo más grande que este. ¿Y ese cómo es? Más pequeño. Todo eso le va dando el léxico, el lenguaje lógico-matemático. Él les va a ayudar, además de a comparar, a seriar y a ordenar, y a mejorar el pensamiento, pues también les está dando ese lenguaje lógico-matemático que tan necesario es. Luego los cuentos, que nosotros los contemos como que a ellos se los dejemos y que ellos intenten explicar lo que pasa en ese cuento, pues también es una situación muy rica. Luego el dejarles que expresen los pensamientos. Esto es un momento complicado porque no, si nos pasa muchas veces a los adultos, el transmitir
adecuadamente qué es lo que en qué estamos pensando en ese momento, imaginaos para los niños, ¿no? Entonces es algo complicado para ellos, pero que si lo practicamos día a día, pues les ayuda a estructurar y a mejorar el pensamiento. Entonces esto a través de la asamblea, por ejemplo, una asamblea diaria en la que digamos, bueno chicos, ¿y qué tal os lo habéis pasado hoy? Es la típica pregunta para iniciar, pero luego ya vamos sacando preguntas un poco más complicadas. ¿Y qué tal te has sentido cuando hemos jugado a esto? ¿Y qué es lo que más os ha gustado del día de hoy? Cosas así que a ellos, al principio, ellos nos van a responder con palabras, pero poco a poco irán haciendo frases y relatos. Luego las asambleas de relatos que tienen varias dificultades. Por un lado, tienen que utilizar un lenguaje descontextualizado y hablar de personajes que no están en ese momento allí. Entonces, esta asamblea que se puede hacer todos los lunes o a la vuelta de vacaciones o del fin de semana es también muy, muy favorable para el lenguaje, porque lo que hacemos es que nos cuenten qué es lo que han hecho y al estar hablándonos de algo que no está sucediendo en ese momento con gente que no está en ese momento, sí que es verdad que a ellos les ayuda bastante. Pongo aquí peligro de interrogatorio y de obligar a todos. Ojo, porque muchas veces esas asambleas, como queremos que todos participen, pues lo que hacemos es, a ver, Javi, cuéntame qué has hecho el fin de semana. Pues estuve en la playa, fenomenal. ¿Y tú, Jaime? Pues no, hay que tener en cuenta que todos tienen que tener su espacio para hablar, pero no, a lo mejor no a todos les apetece. Entonces, que es mucho más conveniente escuchar a los que nos están contando algo porque les estamos prestando, por un lado, la atención que necesitan y por otro lado, seguramente les demos un feedback mucho más rico a que intentemos que hablen todos, que hagamos pasar un mal rato al que no quiere hablar y que además le estemos quitando la atención a aquel que sí que lo necesitaba, ¿no? Y luego, el estructurar los mensajes orales para ser escritos. Pues, por ejemplo, aunque ellos todavía no saben escribir, podemos montar en el aula unos buzones para que ellos metan mensajes que le quieren mandar a algún compañero. Pues yo qué sé, quiero decirle a Laura que mañana a la excursión me quiero sentar con ella. Entonces nos lo dictan a nosotros y nosotros lo que hacemos es escribirlo y meterlo en el buzón para que Laura lo lea y lo tenga en cuenta, ¿no? Entonces esto es algo que a ellos les gusta mucho, lo de mandarle mensaje a sus compañeros y que les va a ayudar a estructurar una secuencia lógica de cómo tiene que ir el lenguaje para ser escrito. Y luego, por último, en el manual sé que habla de que es favorable el uso de sillas y mesas para que ellos se sienten a escribir, pero hay que tener en cuenta que está contraindicado el uso de sillas y mesas en la educación infantil. En educación infantil lo que el medio natural y en el que deben estar la mayor parte del tiempo es en el suelo, con el soporte vertical y el soporte horizontal. Entonces no necesitan para nada una silla y una mesa para escribir, puesto que pueden escribir en otros soportes. Lo que tenemos que favorecer sobre todo es suelo, suelo, suelo y luego ya en primaria ya llegarán las sillas y las mesas. No está mal que en el último curso pues haya alguna mesa pues a lo mejor para 4 o 5 niños y que en ella se puedan sentar pues para que vayan colocando bien la espalda, el brazo y cojan bien el lápiz para enseñarles esa postura, pero no tienen por qué estar ni sentados todos a la vez ni estar todo el tiempo sentados en las sillas y en las mesas, puesto que, como os digo, su medio todavía es el suelo, pues esos cuerpecillos en formación todavía es lo que necesitan y además es cómo se relacionan y cómo mejor aprenden. Entonces ahí no hagáis caso al manual, que esa información pues necesita su explicación. ¿Vale? Y por mi parte nada más, esta sería la introducción a la unidad 2, así que nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y un saludo.